¿Cuál es la causa de la evolución de más de la mitad de las ayudas para paliar los efectos del COVID-19 a la hostelería y otros sectores afectados, y en qué vías se va a revertir este daño causado a estos sectores? Bueno, antes de nada, indicarle que hay un pequeño error en el enunciado de su pregunta, porque el importe reintegrado a esta fecha no supera la mitad de la cuantía asignada al Principado a través de esa línea estatal de ayudas directas a autónomos y a empresas. La cuantía reintegrada actualmente es de 40 millones de euros y es la diferencia entre el importe transferido por la Administración central, que si recuerda era 107,7 millones, y el total de las ayudas solicitadas. Disponemos hasta el 30 de junio del 2022 para resolver los posibles recursos que se produzcan y en ese momento sabremos si además hay una diferencia entre ese importe de las ayudas solicitadas y el importe de las ayudas definitivamente concedidas. En cualquier caso, sabe, señoría, que estamos ante unas ayudas definidas por normativa estatal, donde los criterios han sido establecidos por parte de la Administración del Estado, criterios que no son necesariamente compartidos por este Gobierno, y unos requisitos sobre los que apenas disponíamos de margen de decisión. Estos requisitos motivaron que hubiese un número reducido de solicitudes y, por lo tanto, que fuese necesario reintegrar una parte de la cuantía recibida. No hay nada más efectivo en el corto plazo políticamente de prometer unas ayudas en un momento de crisis que luego pones unas condiciones que van a hacer difícil su ejecución, ¿no? Y en este caso, evidentemente, el Gobierno central, parte de las críticas que se deberían hacer a este respecto es que eran más ayudas que solo se podían destinar a saldar deudas contraídas con proveedores o préstamos, a gastos fijos pendientes de pago como el alquiler, facturas, etc. Un decreto que, desde nuestro punto de vista, beneficiaba al moroso. Parece que habría sido una maniobra para empresas que hubiesen pedido un crédito y que necesitasen amortizarlo, o que se beneficiase a los grandes del sistema financiero, mientras que aquellos autónomos y empresas que tuvieran que poner de su bolsillo para el pago de suministros, alquileres, luego no podían optar a las ayudas, ¿no? Otro motivo del fracaso era la imposibilidad de haber obtenido bases imponibles negativas en el ejercicio 2019. Las empresas tenían que haber registrado beneficios, una lógica que tenía que evitar subvencionar a empresas zombies, pero que podía haber casos donde empresas que hubiesen declarado pérdidas, pues pudiese ser una remodelación o otra serie de inversiones que se hubiesen llevado a cabo, ¿no? Tercera causa que nosotros veíamos como causante de esta problemática y que habría que modificar, evidentemente, era que se excluía a empresas con deudas con Hacienda y la Seguridad Social, ¿no? Y esto, recuerde que esto fue una polémica, una discusión, una conversación que tuvimos con su grupo precisamente porque pedíamos que en el Fondo COVID de Asturias empresas con deudas de buena fe, contra ellas durante la pandemia, con Hacienda o con lo que fuera, no fuesen excluidas del Fondo COVID que hizo el Principado de Asturias, como sí que sucedía en el del Gobierno central, ¿no? Y al final, hubo que hacer diferentes cambios para incorporarlo, ¿no? En este sentido, hay que reconocer también, y tendríamos que valorar qué ha sucedido, que hay diferencias entre comunidades autónomas también, ¿no? Hay comunidades como Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia o Asturias, donde la ejecución está en torno a la mitad, un poquitín más, según lo que me dice. Otras no llegan a cubrir el 50% también, el caso de Galicia, si no me equivoco, y otras comunidades que les ha ido algo mejor en esta gestión, ¿no? Comunidad de Madrid, Cataluña y La Rioja han superado el 65%, Andalucía se ha quedado en el 54% en los datos que yo tenía, y las excepciones, aquí sí que se ha reconocido la insularidad, Baleares o Canarias, por la aportación específica al turismo. En cualquier caso, unos criterios regulados por decreto, en sucesivas modificaciones también aprobadas por el Gobierno central, donde se veían desde el principio algunos de los problemas que se iban a generar y, sin embargo, no se solucionan, y al final nos encontramos en una situación donde el Gobierno central culpa a las comunidades autónomas por la gestión y los gobiernos autonómicos hacen lo propio con el Gobierno central, a pesar de ser el mismo partido, y mientras los damnificados son miles de empresas y autónomos que han sufrido restricciones de la emergencia sanitaria y que se han visto, en algunos casos, incluso obligados a echar la persiana. Yo lo que le quiero decir con esta pregunta es que es muy doloroso e incomprensible que haya dinero público que se ponga para una situación de emergencia y que no sea capaz de llegar a los negocios afectados. Es muy doloroso y usted seguro que lo comparte. No le voy a decir que no. Y en este caso,
por lo que fuera, no se fueron capaces de modificar unas condiciones que hacían muy difícil el acceso a buena parte de las empresas, ¿no? Y que llega muchas veces la financiación tarde y cuando ya no es necesaria, ¿no? Al dinero que no se gaste de aquí hay que darle una solución. Es decir, no puede quedar dinero sin gastar en un momento de emergencia económica. Estamos en una situación donde durante los últimos meses hemos visto un incremento en los costes fijos. Ha vuelto a subir el gas, la luz, la gasolina. Es una buena oportunidad para dar a nuestras pymes y autónomos también un refuerzo. Tenemos dinero que no se ha ejecutado. Busquemos la forma de habilitar fondos para una situación excepcional. Repito, en los últimos 3 meses hemos visto un incremento de la inflación, un incremento de todos los costes fijos de buena parte de nuestras pymes y autónomos y, por lo tanto, tenemos que saber capaces de responder, ¿no? Después de la pandemia y de los cierres pandémicos nos encontramos hiperinflación, consecuencias de un conflicto en Ucrania que veremos qué tiene en materia de estos recursos y, por lo tanto, una situación de crisis que se puede agravar en un momento dado, ¿no? Y dinero sin ejecutar. Bueno, busquemos la fórmula de habilitar mecanismos con el Gobierno central para que el dinero llegue de verdad, sin cortapisas, a las pymes y autónomos y precisamente a los más pequeños, ¿no? Porque muchas veces esto se queda en las empresas más grandes, ¿no? Hay una oportunidad, no puede ser, repito, es muy doloroso ver que se quedan esas ayudas en un 60% sin ejecutar. La verdad es que me ha descolocado un poquito su intervención porque, como usted dice, se trata de una decisión del Gobierno central y la corrección o la posible corrección de esa decisión corresponde al Gobierno estatal. Al Gobierno estatal de que, vuelvo a indicarle, señoría, su grupo parlamentario forma parte y entiendo que a través de él podrán adoptar algún tipo de medida en este sentido. Ha resumido usted muy bien de lo que se trata. Las condiciones fijadas en ese Real Decreto Ley y posteriores correcciones eran condiciones que establecían unos requisitos pues que era necesario cumplir, unos requisitos estrictos y unos requisitos que a nosotros nos dejaban muy poco margen. Aún así, flexibilizamos todo aquello que pudimos desde el Gobierno del Principado. El número de solicitudes, en todo caso, fue reducido. Se atendieron todas las solicitudes y todas aquellas que cumplían los requisitos consiguieron esa ayuda. Por lo tanto, nada tuvo que ver con la gestión de la comunidad autónoma, se lo aseguro. El reducido número de solicitudes hizo que hubiera una cuantía en exceso, que es esa cuantía a la que usted se refiere, que ha sido necesario reintegrar al Gobierno estatal, como ha ocurrido en la mayoría de las comunidades autónomas. Usted ha hecho un repaso de esta situación. Es cierto que Baleares y Canarias no ocurrió lo mismo porque, como usted sabe, tenían un tratamiento diferenciado en esta línea COVID. De todas maneras, señoría, ya que me lo permite y me da la oportunidad, quiero recordar que cuando hablamos de compensación a los sectores afectados por la pandemia, yo creo que las cifras y los datos de nuestra comunidad autónoma de verdad son indiscutibles. Hagamos un repaso. En el año 2020, en el año en el que surge la pandemia, esta comunidad autónoma concedió ayudas directas vinculadas a la pandemia por un total de 21.000 y por un importe de 23.200.000 euros. En el año 2021 se concedieron 38.500 ayudas por un importe de 109,2 millones de euros, más de los 100 millones que aparecían recogidos en el famoso Fondo COVID. Y este año, ante la imprevista evolución de la pandemia, que parece que no acabamos nunca de dejar de hablar de ella, fue necesario imponer restricciones al sector del ocio nocturno y acabamos de poner en marcha en el año 2022 una nueva convocatoria de ayudas directas a este sector. Por lo tanto, de verdad, creo que nuestras cifras son incuestionables a la hora de apoyar a los sectores más afectados por la pandemia, a la hora de apoyar la actividad y el empleo de esos sectores.